Hola artistas, brujos y brujas blancas. Hoy nos encontramos en este lugar mágico para descubrir un espacio dentro de nosotros, de nosotras, que nos lleve a una conexión divina y a una extensión de nuestra vibración. Os voy a contar cuál es la experiencia que yo estoy teniendo aquí con mi amiga Cris, una brujita encantadora que vive en este paraje maravilloso. Y cómo el amor que mis ojos ven se va a transmitir de una manera que a ti también te llegue y que tú también sientas ese amor como este, de estar en este entorno mágico con niebla, para comprender metáforas que nos ocurren en nuestra vida, como por ejemplo esos pensamientos que a veces se nos ponen como una nube que no entendemos nada, y cómo si aprendemos a estar ahí y nos vamos abriendo y vamos dejando que esa nube se vaya disolviendo y nos damos cuenta que no somos esa nube, pero podemos estar ahí desde nuestra extensión de amor, como todo cambia. No hace falta cambiarlo de fuera, sino cambiando nuestra vibración, la vibración de los pensamientos que elegimos tener. Y por eso es tan importante que te rodees de personas que te inspiren, que ames, como yo en este caso con mi amiga Cris. Así que quiero transmitirte a través de todo este vídeo toda la experiencia que yo recorro aquí, con la naturaleza, los animales, el arte y con toda esta expresión de brujos y brujas blancas. Si algo en ti se mueve, quédate, porque este vídeo no es para ver, es para despertar. ¿Y si el amor no se explicara, sino que se reconociera? Esta serie surge de ahí, de un lugar muy simple, pero muy profundo. El deseo de compartir a las personas que mis ojos ven vibrando en amor con lo que hacen. Personas que no solo crean, sino que encarnan lo que crean. Y cuando eso pasa, se siente, no se puede explicar del todo. Y hoy, ese amor en este sueño de vida tiene nombre: Cris Falcón. Y antes de abrir la puerta mágica de esta experiencia con ella en Galicia, voy a presentártela y hablar un poquito de ella, cómo la conocí y el amor que mis ojos ven a través de ella. A ella la conocí en Madrid, aunque su alma no parece haber llegado de un solo lugar. Llegó a esta vida a través de Francia y quizás pasó por allí antes, dejándose impregnar de ese aire bohemio, ligero, como si aprendiera a moverse entre mundos sin pertenecer del todo a ninguno. Es gallega y ahora ha vuelto. Ha regresado a la tierra que la llama sin palabras, a Galicia, a lo rural, a la memoria antigua de sus ancestros. Donde la niebla y el agua parecen recordar lo que nosotros olvidamos. Allí vive ahora, rodeada de animales, de ríos que nunca se repiten, árboles que parecen abrazarte, cascadas que limpian lo que ya no necesita forma, como si el paisaje también la estuviera creando a ella. Cris no solo crea, Cris escucha lo invisible y lo traduce con sus manos. Baja al cielo, a la tierra. La naturaleza no está fuera de su arte, ni el reino animal o mineral. Están dentro de él. Viste el alma en forma de prendas,
que no son ropa, son universos, piel simbólica, son puertas, puertas hacia lo sagrado en una misma. Yo he comprobado cómo toda obra o trabajo realizado desde el espíritu de verdad se siente, transmite, vibra. Te voy a mostrar un poquito del proceso de creación de Chris, que tuve la suerte y oportunidad de ir documentando mientras estábamos compartiendo humor, alegría, ideas inspiradas y bajando el cielo a la tierra, porque no todo tiene que ser serio y con estrés. Te voy a enseñar algunos de los vestidos que ha diseñado Chris para mí y cómo su frecuencia y vibración la he podido comunicar a través de mis espectáculos, de la presentación de mis libros o de mis sesiones de terapia sonora. Aquí está la bruja blanca, Chris Falcón. Ya tenemos una manga. Ahora, ¿no? Ahora cuánticamente tenemos que imaginar el revés para ponerlo al derecho. Aquí es. Aquí es. El trabajo de la artista musa creadora de trajes cuánticos. Trajes Sí, con es magia, vestirte con esto y ya estás transformada. inspirada en las musas, trabajando el color azul del cielo en la tierra. Mira qué mangas, qué arte. Vamos. Qué perfección, qué divinidad en la tierra. Mira ahí. Cómo calcula sus medidas cuánticas. Mi yaya solía hacerme mis vestidos, ahora me los hace Chris, para conectar con mi sacerdotisa y el amor de lo femenino, lo maternal, lo dulce y elevar mi arquetipo de diosa o sacerdotisa. El amor que mis ojos ven en su forma de crear arte y obras espectaculares me llevan directa al recuerdo de mí misma y a desplegar mis mejores danzas. Como en los antiguos tiempos donde cada prenda tenía un significado para elevarte. El proceso de creación y de cuidado de cada detalle es amor. Me lleva a recordar que soy merecedora e hija del amor. Hasta las pequeñas aves aman la energía creativa de Chris. Pinta murales que no decoran paredes, las abren, como si el muro recordara que también puede ser cielo o un bosque sagrado. Transforma muebles como si despertara su memoria dormida. Moldea cerámica como quien conversa con la tierra. Estos pues a lo mejor de un 5 a un 10%. Porcelana, 30%. Tú haces una... Y cuando encarna el arquetipo de la maestra, te enseña a descubrirte a través del arte. También puede ser. Pues con 72 colores puedes hacer láminas de estas, aunque solo sea primero probando los colores.
y tatúa arte ritual en la piel, no para adornar, sino para recordar quién eres cuando te miras sin miedo. En su forma de vivir, todo lo que crea también se habita. Ritual, reino animal, natural, mineral, cuerpo, espíritu, universo, arte, no están separados en ella. Son lo mismo respirando. Su creación también suena, también late. Todo lo que imagina lo atraviesa y lo baja a este mundo con sus propias manos, como si cada idea fuera una semilla que no puede quedarse en el aire. En ella la creación es ritual, no hay separación entre lo cotidiano y lo sagrado, todo es gesto, todo es presencia. Y cuando estás cerca de su mundo, algo se ordena sin esfuerzo, como si la belleza dejara de ser algo que se busca y volviera a ser algo que te habita. Y a veces la miro y siento que encarna algo que este tiempo ha ido separando, el arte, el pensamiento, el cuerpo y lo sagrado como una sola cosa. Y es como si en ella se recordara una forma de estar en la vida que hoy casi hemos fragmentado, como si el ser humano no hubiera sido siempre una sola cosa, sino muchas respirando juntas. La filosofía, el cuerpo, la creación, la belleza, el pensamiento profundo del ser, todo unido en una misma presencia, como en Grecia, donde lo sagrado, lo artístico y lo humano no estaban separados, o como esas figuras que encarnaban múltiples lenguajes del arte y la vida, como una musa, una sacerdotisa del conocimiento o un Da Vinci del espíritu. Y sin embargo ella está aquí, en este presente, donde a veces parece que solo se valora una sola dirección, una sola función, una sola forma de ser. Y aún así, crisis muchas: pintura, escultura, diseño, filosofía viva, plantas, cuerpo, espacio, ritual. Todo en ella respira al mismo tiempo, no se divide, se expresa. Yo la veo así, como una bruja, como una chamana, como una sacerdotisa, no como un título, aunque estudió bellas artes, terapias holísticas y energéticas, el arte del tatuaje ritual, el coaching, el arte del pensamiento y un sinfín. Sin embargo, ella es como una forma de estar en la vida, y quizá eso también habita en nosotras, en distintas formas, en distintos cuerpos, en distintas maneras de recordar. Cris es eso que ocurre cuando el arte deja de ser objeto y se convierte en puente, un puente hacia lo esencial, hacia lo que no necesita explicación, hacia lo que simplemente es. Y esto no va de lo que ves, va de lo que en ti se despierta. Y así despierta el amor que mis ojos ven en este viaje a Galicia, con un arco iris sorprendente en nuestro camino. Tú puedes arruinar tu viaje con pensamientos densos, como quedarte agobiado, agobiada porque llueve y no se puede hacer nada, o elegir ver el arco iris y seguir disfrutando del día. En nuestro caso, nos vivimos como brujitas, así que, aun lloviendo, nos fuimos a empezar nuestro encuentro con unas termas impresionantes. En el río, con sus vapores y disfrutando. Nada más hay que ver mi rostro. Y la lluvia tampoco nos frena de disfrutar una deliciosa comida casera de mi meiga Cris, aquí en plena naturaleza y contemplando el paisaje, relajadas y purificadas con el baño termal que nos hemos dado bajo la lluvia. Esa es tu moto, ¿no? Sí. ¿Hola? Mira, que te está haciendo la ficha. Sí. Hola. Vale, esta es Senda, es la más marroncita, la madre, y Calca es la hija.
La cosita La bonita. madre y la hija. Mira, este es un celoso. Hola, bebecito guapo. Hola, Kenia. Pero bueno, mira, que te han cortado el flequillo. Ok. ¡Ay, qué guapitos! Y qué bonito llegar a casa de Chris y todos los animales de poder saludando. Es como los viajes chamánicos. Tu fuego interno crea tu realidad. ¿Ya te has dado cuenta? La confirmación de que si tú quieres algo de verdad, de verdad, de verdad, lo consigues. Una bruja, una meiga, un chamán, una sacerdotisa, un alquimista de los nuevos tiempos, un practicante del milagro, sabe que todo pensamiento vibra. Y aquello que vibra está en movimiento y crea, y así creas tu realidad. Aquello a lo que le das atención es a lo que le das valor. Y donde pones tu mirada, pones tu energía y es lo que se expande, lo que crece. Así que todo lo que estás viendo es lo que quieres ver crecer. Si miras un problema, ¿qué crees que pasa? El problema crece. Si miras algo con amor, el amor se expande. Aquí nos lo enseña Chris con sus plantas. Y Chris, enséñame esos... ¡Hala, qué espectaculares! A ver. Estas son nuestras varitas mágicas. ¡Qué pasada! ¡Qué color tan bonito! Sí, preciosas. Mira, qué color tan bonito y qué ramas tan espectaculares que Chris tiene aquí para crear sus lámparas mágicas. Mira, mira que nos la enseña. ¡Wow, Chris, qué pasada! Es que no sé qué vas a hacer, pero ya solo ver el tronco y luego tu creatividad y tu arte, me imagino una belleza. Lámparas rituales. ¿Y estos troncos los has Los he ido a cogido tú? buscar yo, sí, de un sitio donde hicimos una limpieza. ¡Ay, mira, nos están viendo los caballitos! Sí, el pequeño está pendiente de si vamos a darle algo o no. ¡Mírale! Sí, manso. Guapito. Que si nos acercamos ahí, voy a por unas zanahorias. Ahora A ver. Mira quién viene por ahí. ¿Cómo se llama este chiquitín? ¡Pichuruco! ¡Ay! Ven, vamos a darle Vamos. de comer a los caballos. Vente. Vente con Kenia. Mira, ahora que no está Chocas. Ah, bueno, Chocas. Lo que pasa es que el Chocas las agobia. Entonces ya no quieren venir. Mira, ahí nos está esperando. Pero qué cosita tan bonita, cómo le gustan las zanahorias. Mira que viene por ahí. Toma, Kenia. Choquiñas, ven aquí. Ven, toma. Chocas. Kenia, ven. Choquiñas, ven aquí. Qué maravilla. Ahí viene corriendo el otro. Mira, ¿quién viene por Mira cómo aquí? corre, Kichiruquiño.
Esto es magia. Los animales de la bruja. Pichirulo. Hola. ¿Qué vaya cosita bonita? Ay, hola, mi amor. ¿Qué ha pasado? No le asustes. Sí. Ay, mi amor. Qué inspirador eres. Nada, aquí vienen con nosotras. Hola. Es que está el otro pesado, Soquiñas, ven aquí. Deja aquí, mi amor. Ven aquí. Ven aquí conmigo. Sí, aquí quieto, ¿vale? ¿Vienes? Pero vamos a cantar. Hey, ya, hey, ya, hey, ya, ya, hey, ya. Hey, ya, hey, ya, ya, hey, ya. Hey, ya, hey, ya, hey, ya, ya, ya. Hey, ya, hey, ya, ya, ya. ¿Cómo se quedan? No. Hey, ya, hey, ya, hey, ya, ya, ya. Hey, ya. Ay. Toma. Ay, mira cómo viene a comer su zanahoria. ¡Smiley! ¿Nos hace una sonrisita? Sí, ¡Una sonrisita! Ay, cosita preciosa. Mira qué calentita estás aquí, preciosa. Ay. Y con esta sensación y sonrisa continuamos nuestra vivencia mágica. Abrimos con la inspiración divina lo que este encuentro nos trae a vivir. El abrazo del bosque. Entre los árboles antiguos, las brujas blancas se adentran en el corazón del bosque. Allí encontrarán refugio y conexión con la tierra, sintiendo la magia que fluye a través de cada hoja, cada tronco y cada raíz. Los árboles les brindan su sabiduría ancestral, enseñándoles a estar enraizadas y equilibradas en su viaje a través de este sueño. Conocen los caminos de plantas medicinales que borran sus dolores de cabeza, sus malestares del cuerpo, activan su energía y equilibran su sistema, calman su mente y sus emociones. Querida bruja o brujo blanco, permite que el abrazo del bosque te envuelva. Siente la conexión profunda con la tierra y deja que te nutra. Los árboles te enseñarán sobre el equilibrio,
la paciencia y la fortaleza. Espectacular, ¿eh? Y esto dentro de un mes se llena de prímulas que nacen salvajes. Mira cómo están ya creciendo por aquí. Chris me está diciendo que si me gusta esto, que cuando vea la pasarela voy a flipar, ¿sí o no? Sí. Vamos a ver la pasarela. Estamos llegando a la casita mágica, al puente encantado y al lugar misterioso de las brujas y brujos blancos. Entonces, uno de los dones que tiene una bruja blanca para mí y para el libro blanco es el de abrir caminos, es el de mostrar otros caminos para otras personas, es el de incentivar la mirada hacia otro lugar más amoroso, más natural, es el de llevarte a descubrir nuevos espacios, a no temerle al frío ni al calor y a descubrir. Y aquí estamos con la brujita Chris, que hoy venimos las dos de Animal Print, venimos encarnando al animal de poder. ¡Wow! Y aquí os muestro la intrigante pasarela que Chris me venía hablando, que estoy descubriendo. Y a mí como brujita blanca me gusta, antes de iniciar un camino, poner una intención y permitir que el camino me hable, que cuando haya transcurrido todo su recorrido, reciba un mensaje que me eleve y sea clarificador, o que aquella sombra que tenga que ver en mí la pueda ver con claridad para poderla deshacer. Así que este es uno de mis caminitos reveladores. Y tenemos las nubes de niebla blanca y el río que va siguiendo por aquí. ¿Qué te gustaría a ti descubrir de ti ahora en este caminito? Permítete recibir su sabiduría mientras exploras los reinos espirituales y te conectas con tu esencia divina. Es imposible no conectar con tu esencia divina si has puesto una intención elevada y si te dejas envolver por la naturaleza viva. Bueno, llegamos y nos reciben con música. Casualidad, ¿no? Celebración del camino recorrido. Qué maravilla ver cómo la vida se hace paso y en cada roca sigue creciendo la naturaleza salvaje, los árboles divinos y este pueblito secreto y mágico que nos recibe con vecinos encantados en música. Y aquí estamos recorriendo este espacio gracias a también los mensajes del libro blanco que nos llevan a
unir ese encuentro. El pueblo está de fiesta. Las brujas han llegado. Pregúntale al bosque. A través de los reinos que acoge, su reino elemental, animal, natural y mineral, descubre cómo se disuelven tus dudas tan solo al silenciar tu mente, observar, respirar, sentir, oler y escuchar sus metáforas respuesta. Estamos aquí haciendo un recorrido brujil por el bosque, hasta se puede escuchar el agüita. Que Chris me está enseñando este lugar maravilloso. Pueden darte mensajes con sus formas y disposiciones. A veces encontrarás árboles besándose y sosteniéndose uno a otro. O te descubrirán las aves cantoras que acudirán a tu encuentro para mostrarte que no existe la soledad. Serás llamado o llamada para la esencia Me encanta. de plantas aromáticas que te transportarán en un viaje de sanación al tocarlas y olerlas. El bosque te abraza en múltiples expresiones. Chris me estaba contando, es más, pasando por este punto, que estos son los verdes que a ella le gustan. Y así se compró una alfombra para ambientar con este tono que te recuerda a la naturaleza viva. Que ahora mismo, observando esta naturaleza, ¿qué te inspiraría a crear? Nos guarda sus secretos. En el bosque encontrarás medicina de alta vibración. Si necesitas materializar tus pensamientos de abundancia, bajarlos a tierra, toma sus raíces. Si necesitas fortaleza y dirección, toma sus tallos. Si necesitas inspiración, toma sus hojas. Si necesitas alegría y frescura en tu vida, toma sus frutos. La tierra está siempre regalándote su inspiración pura, su abundancia y salud. Acude a su abrazo. Y con este mensaje tan mágico que nos ha salido para vivenciar aquí en Galicia, del oráculo de mi libro, el libro blanco de las brujas blancas, continuamos disfrutando de los senderos, la montaña, los árboles y dejándonos descubrir. Mira lo que aparece. ¡Qué espectacular! ¿Cómo aparece este árbol ante nosotras? Madre mía, con esta luz. ¡Guau! Y abajo al agua con fuerza. Qué misterioso este lugar. Aprovecha para que tu ruido mental se deshaga con el sonido de estas aguas fluyendo salvajes, fuertes, y el viento que va acariciando cada hojita, cada rama. Deshaz de tu mente la vibración de miedo, escasez o culpa y déjate embriagar por esta abundancia y esta belleza que con todo el amor mis ojos te comparten.
Esto es impresionante, fuerza viva. Estoy súper agradecida. Son viñedos. Mira hasta aquí, aprovechando. Y desde el interior del bosque pasamos ahora a las alturas a contemplar los frutos, la cosecha, los viñedos. Espectacular la cantidad de viñedos. Le he preguntado a Chris si huele a uva. A uva pasa. Ya que estamos ante tantos viñedos, me ha dicho que no, que huele a mi perfume. Creo que me he pasado con el aceitito de esencias orientales. Le he ganado al viñedo. Y su silencio nos gana a nosotras. Ahora hay que subir. Y así, con la observación de todo lo que una montaña y un lugar puede ofrecer, regresamos a casa. Aquí, estos bellos gatitos nos andan esperando, como los ojos misteriosos de aquellos que saben esperar a las brujitas blancas. Pero... ¿Te atreves a pasar? Es hora de descansar. Llegamos a la casita mágica donde las plantitas nos abrazan. Qué bonitas. Qué hermosas, ¿eh? Qué grandes las tienes, Cris. Mira desde aquí, qué bien se ve. Qué bonito. Cada vez que entras y sales y ves esta hermosura. Me encanta porque podemos experimentar aquí las diferentes energías de los animales, de los gatitos, de los caballos, de los perros. ¡Miau! Missy. Además tiene una energía tan bonita, tan agradable, tan cariñosa. Se le siente, te fundes. Ay. Estamos. Ay, tranquilitos. Gozando. Inspirándonos. Qué belleza tu gatito, Chris. Mira, 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 qué ternura. Ay, un gatito así de dulce y de tierno solo puede ser de una brujita blanca. Has podido escuchar el sonido terapéutico del bosque y sus ríos. Ahora escucha el de este gato, este ronroneo que te masajea y te calma. Vamos a ver si está bien de azúcar o le echamos un poquito más. Está delicioso. La que tengamos en casa, ¿eh? Esto, delicia. A ver. Madre mía. Ya tenemos aquí la maravilla. Qué aspecto tan bonito. Vamos. Esta torta tiene magia. Y ahora
con la receta canalizada por Chris. Le vamos a volver... Va, No sé, le vamos a volver... gloria bendita. Eso. Aquí estamos en esta cabañita mágica, mirando el fuego con la mantita y meditando dulcemente, conectando con esa parte sanadora, chamánica, brujil, de luz, para compartir mucho más arte, mucha creatividad, mucho amor y dulzura. Aquí estoy con la brujita Cris enseñándome a hacer fuego, el elemento que en estos momentos me falta y me viene muy bien integrar. Y en este lugar, que es como una cabaña de brujas y de magia, te sientes totalmente conectada a la naturaleza, porque además ella la incorpora en todo el espacio, como plantas que te abrazan, que son parte del hogar, que tienen su mensaje que darte en cada momento. Al estar muy ambientado en tonos cálidos, en tonos con cierto porcentaje de amarillo, te llevan a una sintonía con la frecuencia del sol, con el tercer chakra, te llevan a la vitalidad, a relacionarte y también te dan cierta calma, te conectan más con ese calorcito interno y esa creatividad que surge desde ahí. Y eso Cris lo incorpora en esta cabañita, en este lugar que te acoge y en el que me puedo sentir yo aceptada, amada. Qué importante es conectar con otras brujitas o brujitos que nos abrazan con ese hogar mágico. Cuando nos abrimos a esta respiración de vida, de creatividad, uno siente de verdad ese amor. Hoy hablábamos sobre el arquetipo de la abuela y el abuelo, y qué bonito es traer esa energía para cuidar y ser cuidada desde ahí. Esos abuelitos y abuelitas que cuidan ya desde una sabiduría, una paz, una calma. Pues conectar para mí con esa bruja es conectar con esa sabia y ese sabio que está dentro, que ya ha hecho un recorrido, que le es fácil conectar con el perdón, con dejar pasar ideas compulsivas, ideas que nos llevan al ataque, al juicio, a la defensa, poderlas ver más rápido, ¿no? Porque, bueno, pueden estar ahí, pero las dejas pasar y vuelves a abrir el corazón, te ríes de esas ideas y tienes esa paz para compartir, esa paciencia de saber que todo está bien, saber que todo está fluyendo, aunque veas a las demás personas alteradas o incluso tú en un momento dado te puedas alterar. Es como volver a ese espacio que te cuida y te acoge y eso es mágico. Y conectar con el puchero de la sabiduría, el puchero de las brujas. Calderos sabios como este que ha creado Cris y del cual yo también hablo en el libro blanco de las brujas blancas que tienes que descubrir. Estar en los espacios que Cris crea es como estar en la autenticidad, porque muchas veces vivimos en lugares llenos de decoración industrial, creada en masa, sin personalidad, creada para ser reproducida múltiples veces y ser vendida y comercializada, y le falta ese toque personal y sobre todo de la energía de quien lo ha hecho,
quizás si sintonizas mucho sí puedas conectar con la energía del creador de esa empresa, de esa fábrica, pero estando en un lugar así como esta cabañita, y ya he estado en diferentes lugares donde Chris ha vivido, puedes sintonizar con el arte de ella, la vibración de que cada pieza es única. Ella crea sus muebles, diseña sus piezas y todo tiene ese toque único, especial, diferente, vibracional, de amor, de delicadeza, de cuidado, de haberlo hecho con ilusión, de haberlo hecho desde la prueba y error, desde el no juicio, desde la investigación, desde el laboratorio experimental y desde el deseo de crear tu mundo y tu propio espacio y de tu propio lugar. Y cuando llegas aquí o llegas a espacios con personas que crean como ella, de verdad lo sientes y vuelves a conectar con esas ganas tú también de crear con tus manos, de crear desde tus ideas divinas, en diferentes tipos de formas, pero disfrutar de ese proceso, de también darte el permiso o de incluso colaborar con otras personas que te puedan hacer ese decorado, esas piezas que te van a armonizar a tu gusto, que te van a abrazar en ese lugar que tú escoges para descansar, para revitalizarte, para nutrirte, para desde ahí luego salir al mundo a entregar, a extender esa magia. Entonces es muy bonito y no tener ese miedo a probar, a crear con tus propias manos, a colocar las cosas como tú quieras y buscando esa armonía, esa plenitud y eso que a ti te representa y te da más, no crear por crear, sino crear porque nace de ti un deseo de ver ciertas tonalidades, de ver ciertas formas, de ver ciertos mensajes escritos en metáforas de materiales, texturas, objetos y hacértelo cómodo para que represente la idea que quieres vivir, en la que te quieres vivir. Y esto lo veo mucho en la casa de esta brujita. Te enseño, por ejemplo, este macetero de cerámica creado con el arte de la composición, de la horneada, que ha creado Chris para sostener esta maravillosa planta y que crezca como una obra de inspiración dentro del hogar. Aquí Chris y yo meditando y anotando nuestras creencias para poder vibrar en amor, en abundancia, en creatividad, haciéndonos nuestro viaje chamánico para volver al hogar donde mirar con amor, donde acercarnos y dar pasos caminando desde la inocencia, desde la gratitud y la belleza. Si es que quieres ver con los ojos del amor, tienes que hacer ese espacio para ir a lo que ya es. Nos dejamos llevar por la corriente. Señal. Aquí nos encontramos con Chris Falcón, que me está enseñando a distinguir las arcillas, las diferentes texturas, que es lo que vamos a utilizar, y viendo cuáles se han endurecido y cuáles están listas para la acción. De baja, y esta tiene chamota fina. Y también es de 9,70. ¿Qué significado la chamota fina? Que tiene como arenilla fina, le da más consistencia, se agrieta menos. Sirve más como para hacer cosas más escultóricas. ¿Y para la ocarina qué vamos a usar? Pues de la fina normal, la PF. Como ahí no se seca tanto. Y este es el resultado de saber elegir y dedicarle respeto al proceso de creación, entrar en ese canal que fluye. Estas son, como ves, algunas de las piezas creativas de Chris. El arte en movimiento, el arte como generación de un espacio de luz y un espacio para nutrirse con amor, dedicación y cuidado.
Todo lo que ves tiene el sentido que tú le hayas querido dar. Primero va el pensamiento y después lo que observas. Aunque es simultáneo, ocurre a la vez porque todo es unidad. Así que es importante, como los gatos nos enseñan, liberar lo que nos pesa. Cuando llegues al final del sendero, deja la maleta detrás de ti, simbolizando tu liberación completa. El sonido de las ovejas rebota en todo el pueblo, ¿eh? Ay, es una fuente con forma de estrella. Lista para crear la vida que deseas y encontrarte en la ceremonia de luz de las brujas blancas. Abre la puerta conscientemente de aquello que quieres crear y une la vibración. Vamos a vibrar con esta casa hermosa, con esta magia divina que hay aquí, con esta vibración amorosa que Cris emana. Y aquí te la transmito, te la compartimos a través del sonido de la vibración. El sonido es una onda portadora de conciencia. Te invito a dejarte sentir y masajear por estas frecuencias que he unido con los cuencos tibetanos de Cris y los míos, para traerte todo lo que se ha despertado en este viaje y en este vídeo que estás contemplando. Siente la naturaleza viva en ti. Siente tu magia. Cucurucucu. A ver, Uri, Iru, bueno, Uri, Iru, toma, Cero. A ver si quiere carne. Y para finalizar este viaje quería regalarle a Cris este masaje vibracional también para ofrendar mis dones y que tenga este recuerdo de sonido y de compartir. Y mira, nada más hay que ver hasta cómo se relajan los gatitos. Parece que con cada toque, Cris y Uri, este gatito dorado, también viajan cada vez más y más profundo. ¿A dónde habrán ido esta vez? Y con las aguas termales que nos purifican, cerramos y despedimos este viaje. Todo lo que sostengas en tu mente lo vas a llevar a cada uno de tus viajes. Así que observa bien qué estás cultivando. Yo doy gracias porque he podido ver todo el amor que llevaba dentro de mí. La gratitud, la vibración, el libro blanco de las brujas blancas, los bosques, el compartir sincero. Y esto es lo que he vivido. ¿Y tú? Te espero en el próximo viaje para encontrarnos con el amor que mis ojos ven.